Bueno, muchas gracias a todos por venir, lo primero. La verdad es que es un éxito también por el trabajo de Avisual, que lo hace fenomenal a nivel de comunicación y redes. Y nada, como os contaba Patricia, bueno, yo soy embajador de la marca Nanlite desde sus inicios, porque antes era una marca que comenzó siendo Nan One, con unas pantallas y tal. Y también soy especialista de cine y vídeo para Canon España. Entonces, bueno, hago todo mi trabajo, lo hago con cámaras Canon y con luces Nanlite y Nanlux, que si lo veis aquí es porque también hay una serie de productos de Nanlite, que es el de la gama más alta y de más potencia con el que se trabaja en cine. Entonces, bueno, voy a poner un pequeño vídeo que tengo para el inicio y comenzamos. Bueno, os prometo que no soy del Real Madrid, aunque veáis las imágenes de los jugadores, no quiero crear conflicto. Yo soy del Betis, o sea que ahí estoy. Pero bueno, trabajo en Madrid y llevo muchos años trabajando en publicidad con los jugadores y tal, entonces bueno, es normal que salgan ahí. Pero bueno, si me llaman para venir a los del Barça, también vengo. Pues nada, un poco para que veáis un poco un resumen de imágenes así más curiosas y un poco de todo. Y nada, como decía, hoy vamos a hablar sobre el trabajo con fuentes de iluminación Nanlite. La verdad es que el LED revolucionó un poco el mercado y sobre todo, lo que yo siempre digo, democratizó el trabajo para los filmmakers. Antiguamente, y seguro que muchos de aquí lo sabéis mejor que yo, no se podía trabajar con la facilidad que se trabaja hoy, no teníamos el acceso a este tipo de fuentes de iluminación que pues más o menos se pueden, o cada uno puede tener su kit básico a la hora de trabajar o se pueden alquilar de una forma bastante cómoda, y la Canon C70 y la R5C, que con lentes tanto de RF como de cine, que las tenéis también en alquiler en Avisual, y sobre todo tenemos toda la gama de fuentes Nanlite de LED, desde los más pequeños, desde un Forza 60 que es el más pequeñito hasta un monstruo que tenemos por ahí detrás escondido y que después enseñaremos. Y es lo que os digo, o sea, yo al final tengo mi kit básico de iluminación, que son tres lucecitas, pero luego, dependiendo del rodaje, trabajo con unas, con otras, y eso lo veremos ahora. La idea es hacerlo un poco más práctico, no hacer la típica presentación de productos y tal, sino que vamos a hacer unos sets de iluminación y sobre todo vamos a hablar de cómo exponer en cámara. Al final iluminar es encender, podría parecer que es encender un foco, pero no, hay muchas más razones, que es un poco lo que vamos aprendiendo, y sobre todo mucha de la culpa la tiene la cámara, la tiene el sensor de cámara y cómo esa cámara recibe esa reflexión de la luz por parte del sujeto o del objeto, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que tenemos bastante que decir, y creo que es importante que lo hagamos hoy. Igualmente, todo lo que, cuando queréis parar, cuando queréis preguntar, siempre va a venir bien. Luego, al final del taller, pues, como sabéis, hay para tomar una cervecita, y sobre todo los productos estarán aquí, que hay bastantes cosas curiosas, tanto fuentes de iluminación bastante nuevas, que apenas se han visto, como el tema de, por ejemplo, estas lentes acaban de salir al mercado, son las únicas que hay ahora mismo en España, son estas, que son de demo, salen ahora. También una lente nueva, el 24-105-28, y bueno,
como digo, hay bastantes productos que son interesantes y que yo estoy aquí para que los podamos ver juntos. Entonces, Rafa, si podemos apagar y encendemos así un poco luces. Rafa está con una app, que eso es súper interesante. Tiene una aplicación por la cual va a manejar los focos que yo le voy a ir pidiendo. Esto, pero tenía que dar yo una palmada, tío, para que... No, bueno, a ver, el tema de la app no es postureo, pero sí que viene muy bien. Vais a ver por qué viene muy bien, pues por ejemplo, podemos tener focos volados, que en este caso el set va a ser básico y tal, y se podría, digamos, tocar, pero normalmente están colgados, están escondidos. Vais a ver un poco el trabajo con los LED y tal, y ahí sí que tiene importancia el uso de la app. Entonces, bueno, en resumen, que todas las fuentes de iluminación están conectadas a una app que es gratuita de Nanlite y que normalmente en el rodaje, pues si es un rodaje más sencillo, la llevo yo en mi móvil. Si es un rodaje un poco más currado, la tiene el gaffer, o sea, la mano derecha, la persona con la que trabajo, que me lleva un poco la gestión de la fuente de iluminación. Y luego, pues eso, que se pueden crear escenas, o sea, las 4 escenas que vamos a ver aquí hoy se podrían crear en la app si fuera un plató preiluminando. Si lo imaginamos que alquilamos este estudio 2 días, pues para mañana cuando venga el cliente está todo preparado. Eso, aparte de ser, como os digo, postureo, es calidad de, digamos, de trabajo para ser más eficientes y que el cliente te lo agradezca y demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco por la parte del foco, como os decía, el más grande, que es el Evoque, ¿vale? Este es un foco de la gama Nanlux, que es un 1200, ¿vale? Se equivale, digamos, a un foco HMI, que es lo que se suele usar en producciones bastante grandes. Y digamos que este foco sirve, pues, para crear el sol. O sea, es un foco que si lo tenemos a tope, si lo tenemos a tope podemos incluso molestar un poco a los compañeros, entonces cuidado los que estáis ahí en extremo. Pero bueno, es un foco que a pesar de su tamaño, luego os acercáis por allí y lo veis, que es un tamaño no muy grande, da una cantidad de luz muy muy potente, ¿vale? Es un 1200 de LED, que equivale a un HMI de los pequeños, ¿no? De 16 kilovatios o algo así. Entonces, bueno, la calidad de la luz es muy buena. A priori en el LED siempre las luces eran o todas blancas o se dividían los LED para poder ser 5600 grados o 3200. En este caso, esta es bicolor, pero con un LED bastante grande que hace que la calidad de la luz sea muy muy buena. Entonces, por ejemplo, en este tipo de escenas, si yo por ejemplo, cuando llego a una localización, busco una ventana. Normalmente estamos haciendo publicidades o vídeos corporativos en pisos de Airbnb o en locas que son bastante interesantes. Entonces hay que aprovechar. Si hay una ventana, ¿qué es lo mejor? Justificar la luz, el sol. Yo al final no soy ni tan mayor ni soy, digamos, un pureta para el estilo de grabación, pero sí que me enseñaron y me gusta, y siempre intento justificar mucho de dónde viene la luz. Tanto de dónde viene, si está o no está presente, o sea, puede estar fuera de campo, pero que sea la justificación, como sobre todo que las direcciones de luz, ¿vale? Si mezclamos muchas direcciones de luz, se nos crean volúmenes diferentes y sobre todo sombras diferentes que nos pueden hacer que el espectador ya se mosquee un poco, ¿no? De manera sin querer. Entonces, bueno, aquí lo normal sería tener una ventana donde meteríamos luz. Entonces, Espe, ya si quieres puedes empezar a trabajar, que va a ser estar sentada toda la tarde, para que veas lo difícil que es este trabajo. Nada, y luego, espera, voy a conectar la cámara. ¿Me conectas esta a la C70? Mientras. Voy a poner la cámara, ¿vale? La cámara principal, voy a poner la Canon C70. Es la cámara con la que yo suelo trabajar en... Sí, vamos a ver si quieres aquí las zapatas. Es la cámara con la que yo suelo trabajar en producciones, pues más de publi y demás. Y tiene un sensor muy agradecido y es una cámara que conozco a la perfección. Entonces también eso es bastante importante. O sea, conocer tu cámara y saber hasta qué rango podemos llegar con ella, porque hoy en día todas las cámaras tienen bastante rango dinámico, gracias a la tecnología, porque hace unos años con cualquier cámara de vídeo sufría de lo lindo para poder desenfocar el fondo, que ser más creativo y demás, ¿no? Pues entonces ahora, gracias a sensores como este, tenemos más de 16 pasos de rango dinámico. La clave, pues como digo, conocer nuestra cámara, porque así podremos trabajar en alguno de los perfiles
de logarítmicos que nos traiga la cámara. ¿Eso qué quiere decir? Interpretar bien la señal. Una señal de imagen que nos va a entrar dentro de nuestro monitor en forma de onda, que es la herramienta que yo más uso, y ahora os lo enseño. Ya está, aquí sí, ya tenemos imagen. Vale, pues entonces, un poco para hablaros con imagen, que es como mejor se va a entender. Pongo la cámara aquí de manera un poco aleatoria y se ve bien, la verdad es que sí. Voy a enfocar porque, claro, acostumbrado a las lentes RF que enfocan de manera automática, ahora voy a enfocar. Vale, ahí estamos no sé si estáis viendo el LCD, ahí, bueno, la imagen, es una imagen más o menos, creo que correcta, ¿no? Tenemos el sofá, tenemos a ESPE, y aquí tenemos una herramienta rara que algunos conoceréis, o la mayoría, que es, como decía, el monitor en forma de onda, y que es lo importante de aquí, captar la señal. Pero ¿qué pasa si yo me vengo al menú y le digo a mi cámara que esto no lo quiero ver? ¿Qué ha pasado aquí? Que estamos viendo la imagen en modo logarítmico, ¿vale? Entonces esa es la señal correcta en la que yo voy a trabajar. Digamos, aquí estoy con la Canon Log 3, tenemos Canon Log 3, Canon Log 2, y aquí lo que vamos a grabar, la señal la vamos a grabar así, para luego en postproducción incrustar un LUT, que es, digamos, para los que no lo sepan, como un filtro de Instagram. Entonces la clave es que si mi imagen sale bien de aquí, la imagen no va a tener ningún problema cuando incrustemos ese LUT. Entonces vamos a tener imágenes con mayor calidad, ¿vale? No sé si trabajáis muchos, pocos de aquí con la gama logarítmica, pero creo que la mayoría de las cámaras profesionales hoy en día y la mayoría de las que vosotros vais a tener o tenéis, tienen la posibilidad entonces de aprovecharla al máximo. Pero claro, es un arma de doble filo. Si no exponemos bien en cámara, después nuestra post pues, se puede ir un poco al garete y que lo hagamos mal. Entonces, como no vamos a tener siempre el trabajo de un colorista, porque no tenemos esa capacidad, no estamos en Hollywood, entonces vamos a intentar que nosotros mismos, cuando etalonemos, si nuestra imagen viene muy bien, viene correcta de cámara, va a estar perfecta. Entonces, la clave, como os decía, es la señal. Una señal logarítmica tiene que estar entre el 12-15, digamos, y el 60-65, dependiendo la capacidad de la curva. ¿Qué quiere decir? Yo la imagen, cuando la saque de mi edición y postproducción, tiene que venir hasta aquí, pero yo la tengo que grabar comprimida, porque es una señal que vamos a descomprimir. Entonces vamos a permitir que esas luces nunca se nos vayan de rango, no superen el 100% ni se nos peguen los negros. Entonces la clave, como os decía, es interpretar las luces. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este plano, ¿vale? Yo ya puedo leer dónde está, luz a luz, dónde está mi iluminación, en qué rango de imagen. Entonces, Rafa, ¿me puedes subir un poco de chicha a la luz de ventana? Aquí vamos. No, de allá. Súbeme sin miedo, ¿vale? Aquí vamos a ver cómo nos sube la señal de iluminación y entonces yo puedo interpretar hasta qué punto puedo llevar este blanco. Fijaros que aquí pues no me llega al 100, ya ahí estamos pasándonos un poco. Bájale un 10%. Entonces yo podría también usar el LUT para ver cómo quedaría. Fijaros, aquí ya, como os decía, nos estábamos casi sobrepasando. Pero ¿qué pasa si ese LUT no es el que uso o no está del todo calibrado como el que voy a usar y demás? Que puedo llegar un poco a crear conflicto. Entonces la clave, el waveform. El monitor en forma de onda es una señal de la imagen, es física del sensor, entonces no vamos a fallar nunca. Si yo consigo que todas mis luces estén por debajo del 100%, no voy a tener problema. Edite yo, etalone otro, etcétera. Entonces un poco, yo no soy colorista, hago mis cositas en color, pero sobre todo cuando trabajo mucho para cliente extranjero, que yo no sé lo que va a pasar con las imágenes. Entonces la clave es que mis imágenes salgan perfectas de cámara. Entonces, bueno, aquí ¿qué haríamos? Yo bajaría un poquito, porque cuanto que esfuercen un poco la señal se nos puede ir, y siempre me mantengo un poco de orden. Bájame otros 15, por fin. ¿15%? Sí. Entonces, sin entrar mucho más en el tema de algoritmos y logaritmos y ese tipo de cosas que nos aburren un poco, vamos a meterle acción a la imagen.
¿Qué está pasando con la luz principal? Que es una luz principal diferente. Viene por la espalda, es una ventana, pero es una escena típica que nos podíamos encontrar. No hay que evitar los contraluces. Yo recuerdo cuando empecé en esto, que hacía bodas, hace muchos años, y eso que no soy tan mayor, pero bueno, hace ya como 18 años, lo primero que me enseñaron era que no podía haber contraluces. Entonces tú llegabas a una casa, tenías ahí al novio que estaba requete guapo y a su madre, y te decía el fotógrafo, no, a las cortinas. Tú decías, joder, pues sí que está guapísima, no sé, la luz natural, nada. Bajaban persianas y contra la pared o contra las cortinas, con el cuadro ahí de su tía, esas cosas. Entonces, yo todo eso me hizo, hay que cambiar un poco. Entonces, hoy en día, y sobre todo con la capacidad que tenemos, ¿por qué no vamos a tirar contra luz? Pero claro, vamos a entender la luz, de dónde viene. Viene de aquí, la tenemos ahí puesta. Bájame otro 5%. Todo esto da igual, es por molestar un poco a Rafa, pero bueno. Entonces, tenemos un 5%. ¿Cuál creéis que puede ser a veces el mejor foco de relleno? Un reflector. Perdón que me cruce delante de cámara. Fijaros, si yo a ella le pongo aquí el reflector, entonces muchas veces, en este caso tenemos demasiada diferencia de la luz principal que viene de contra, pero aquí un reflector nos ayuda. Entonces aquí, para crear un poco de capacidad, tendría reflector. Y luego, ¿me apagas este? Luego, ¿qué pasa? Que teniendo encendido este, fijaros el relleno. Entonces, un consejo, y da igual que estén aquí los compañeros de Nanlite, porque ellos vienen de toda la vida de la foto y todo. El mejor ayudante de iluminación es un reflector. Entonces, un estico o un rondoflex, y lo lleva, yo siempre lo llevo dobladito en la mochila, y es que me gusta más, porque es una luz reflejada, que no te crea un segundo volumen. Entonces, lo básico normalmente es el triángulo de iluminación, pero el triángulo de iluminación también es un reflector o un estico, ¿vale? Entonces, cuanto menos sombra, volumen creemos, mejor. Entonces ahí yo creo que nos puede funcionar. Fijaros ya la capacidad que tenemos con la luz de relleno, ¿no? Entonces, bueno, como tenemos un contra muy fuerte que hace también de luz principal, ahora sí que sí, yo metería, por ejemplo, esta fuente de iluminación un poco a 45 grados, y sí que aquí, con la capacidad de que sea bicolor, a mí me encantaría meterle, méteselo al 50, Rafa, y por ejemplo con unos 4500. ¿Por qué? Porque si estamos teniendo iluminación de la calle, que es el sol, y tenemos más o menos una luz de 5600, 6000, dependiendo sombra-sol, si viene rebotada de un edificio de enfrente o cómo, esta capacidad de color se me va a venir mejor si viene ya, digamos, un poco bajando la temperatura. Entonces, la capacidad de los focos hoy en día, respecto a hace unos 8 o 10 años, cuando al principio eran todos solamente de luz blanca, porque era más difícil construir un LED bicolor. Hoy en día está súper bien, y creo que es idóneo para trabajar, sobre todo en este tipo de producciones, que va muy rápido, que no te vas a poner a mí lo que me gusta del LED es no trabajar tampoco con tantos filtros y gelatinas, o sea, colores delante de cámara, CTO, CTB, o sea, ya sabéis, 3200 luz interior, 5600 luz blanca, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que tenemos la capacidad de tener esto. Entonces luego ya sería un poco a gusto del consumidor. Aquí tenemos los focos así un poco colocados, pero yo, por ejemplo, la luz principal donde tenemos el softbox es el paraguas, ¿vale? Que en este caso es de 150, es bastante grande y es muy agradecido para un foco como este, que es el 720, digamos, es el segundo más grande de los que tenemos. La capacidad del softbox es eso, es repartir la luz y sobre todo, de una manera mucho más homogénea, y sobre todo es esto, es el nido de abeja. A ver, fijaros lo fácil que es simplemente meter el foco y que ya la luz, pues más o menos como sea buena para beauty, moda y tal. Ya os digo, si tuviese más capacidad y si yo diseñase la luz desde el inicio, aquí lo hemos repartido un poco, me lo llevaría al otro lado para tener el volumen este lado, ¿vale? Pero bueno, lo hemos hecho al revés, pues ya están colocados así. Pero bueno, para que veáis lo fácil que es, de una manera u otra, repartir eso. Si quitamos el estico, como os decía, ahora que tenemos ya regulado el S, ya vemos que tenemos más volumen. Ya sería buscar, si es un corporativo, beauty, publicidad de productos, quizás
el stick metido. Si es un docu, si nos gusta un poco el drama, o bueno, o se da porque es una ficción, pues se puede poner. Igualmente, es sale súper bien, le pongamos lo que le pongamos, pero bueno, la capacidad es eso, es leer un poco el rango y sobre todo la iluminación. Buenas. Yo aquí quizás pondría luz a luz, mimaría un poco más la exposición del soft, pero es que a mí el softbox, que es el paraguas este, que me encanta y que lo llevo siempre, sobre todo para entrevistas, moda y tal, hay un punto que para ficción o tipo documental que quizás no lo use tanto y que apágamelo, Rafa, y que ahí entra a jugar una herramienta que hace poquito que la estamos usando, y que es súper sencilla y que es una maravilla, y que es el lantern, ¿vale? Lantern es como una lámpara de soft que tenemos y que es esta. Fijaros ahora, si yo ponemos aquí esta y Rafa me la enciende a 4500 también, veréis ahora lo bien que funciona esta luz. ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa al ser humano? Está acostumbrado desde pequeño a que la luz venga de arriba, ¿vale? Entonces, no solo, también nos solemos cansar de los 45 grados y lo máximo que nos da de altura un foco como este, que está súper bien, como digo, y yo lo uso casi 7 de cada 10 veces. Pero el lantern, cuando puedo volar con un simple ceferino, fijaros cómo cambia la historia. Ya es otra luz, ya es una luz que nos baja así uniforme, es una luz que nos crea volumen a ambos lados, porque claro, estamos siempre pensando en un frame que es, digamos, para una entrevista o algo así, y sin embargo, en una ficción, en una publi, ahí ya no hay ejes, o sea, no tiene por qué siempre mirar al entrevistado. Entonces, para cambiar un poco la manera de trabajar, el lantern es maravilloso en ese sentido, ¿vale? Entonces ahí ya nos cambia un poco la luz, habría que ver también un poco cercanía, altura, viendo sombras y volumen, pero creo que juega un papel bastante interesante, ¿vale? Y entonces y ahí sí que, como viene de arriba, fijaros que en cine se hace mucho y lo que os decía antes, antiguamente era muy complicado, tenías que volar con una barracuda, un foco, poner una sábana, que yo lo he hecho, me he quedado sin sábanas en casa por tal de tener una sábana doblada, blanca, y que me filtre la luz, pero es una luz súper buena para este tipo de cosas. Entonces el lantern, que es como se llama, es simplemente tiene la montura Vogue, o sea, se pone en el foco igual que los otros, pero tiene su sentido trabajando con un ceferino. Ya nos cambia también un poco la manera de trabajar. Entonces yo a veces, pues si voy a hacer un diseño de iluminación, dependiendo que sea, prefiero tirar de un lantern que tirar de un softbox, que es el paraguas parabólico que tenemos aquí. Entonces, bueno, ahí por ejemplo, si Rafa no enciende los pavotubes de atrás, los blancos están puestos. Luego también entran a jugar, para los que no los conozcáis, los pavotubes, ¿vale? Los pavotubes son los tubos de Nanlite, que se controlan también todos por la app, que son RGB y que vienen muy bien para decorar, para meterlos escondidos. A mí, por ejemplo, el 6C, que es el pequeñito que hay ahí pegado al hierro, el que se acaba de encender, me encanta porque ese lo llevas a la mochila y te sirve para jugar, vamos, en cualquier momento y meterlo y demás. Entonces, para que veáis un poco la capacidad que tiene este tipo de fuentes. Perdonad porque... Vale. Porque es que soy un poco meticuloso con el foco. Lo que pasa es que, claro, a 1 o 4, pues es normal que se vaya un poco. Esto que veis es el Dual Pixel, el sistema de detención de ojo de las cámaras, que si trabajamos con lentes que tengan enfoque automático, nos van a descubrir el ojo del sujeto y nos lo van a seguir. Entonces, por ejemplo, un truco que además viene a colación de lo que voy a hablar ahora. Yo, por ejemplo, si hago una entrevista, a veces estoy solo, pues hago mucha entrevista de docu, la mimo de luz y tal, pero luego si no consigo romper esos fondos y tal, que es lo que hoy en día se quiere y es lo que nos da la capacidad de trabajar como en modo cine, tampoco serviría de tanto, salvo que la narrativa nos pida que tengamos un poco más de profundidad de campo. Entonces, trabajar estos diafragmas era imposible. Yo recuerdo las peleas con los realizadores de no puedes abrir más de f4,5, de f5,6 porque luego ampliamos y se ve fuera de foco y tal. Hoy en día
con esta lente no, porque es manual, pero con cualquiera de las lentes EF o RF de Canon, y sé que en otras marcas también se puede mantener el foco de manera automática. Entonces podemos abrir más diafragma. ¿Y esto qué nos lleva? A esto de aquí, a usar filtros de densidad neutra, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Hay que usarlos. Yo por lo menos a mí es lo que me parece que es súper importante para llegar a este tipo de exposiciones y sobre todo a ese tipo de nitidez. Si yo quito luz al sensor de cámara, estoy captando la misma imagen, pero eligiendo yo qué cantidad de señal le llega a la cámara. A veces cuando trabajamos con cámaras DSLR o mirrorless de fotos, no estamos acostumbrados a trabajar con NDA. Quizás sí, sea el caso en que todos los uséis y es lo más normal. Pero si no los usamos, no podemos estar obturación para arriba, obturación para abajo, sensibilidad para arriba, sensibilidad para abajo. Eso al final se acaba viendo en la imagen. Y no solo eso, sino en la narrativa. Si nosotros trabajamos de una manera correcta, incluso tendríamos que trabajar más o menos con el mismo diafragma, por lo menos en las mismas secuencias, ¿vale? Entonces, la capacidad de trabajar con filtro de densidad neutra, en este caso, la Canon C70 tiene su filtro de densidad neutra, tiene hasta 10 pasos, pero si trabajara con la R5C o cualquier otra mirrorless o DSLR, yo trabajo con filtros de densidad neutra que pongo delante de cámara, ¿vale? Es súper importante porque el sujeto va a tener mejor nitidez y va a reflejar una mejor imagen si tengo mayor calidad de luz. Y la calidad de luz, la mayoría de las veces, es cantidad de luz. Es decir, si yo voy pobre con un pequeño foco, incluso, mira, los tubos a mí me encantan y los tubos dan una capacidad muy buena, con un índice de reproducción cromática muy bueno. Pero si yo pongo un tubo como luz principal, voy a tener una luz que llega bastante residual, bastante pobre. Entonces, ahí, si fuerzo la cámara, ahí voy a generar ruido, me va a faltar nitidez. Entonces, súper importante el trabajo con filtro de densidad neutra. No quiere decir que siempre vayamos al 100% con nuestra fuente de iluminación, pero es decir, esta imagen resultante con esta capacidad y esta nitidez, ya que tengo esa lente tan buena y una cámara con un sensor de cine, la voy a aprovechar mejor si trabajo con filtros de densidad neutra. Entonces, en vuestros kits, en vuestros alquileres, que no se os olvide siempre en meter el filtro de densidad neutra, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, hay un truquito también para el tema de los contraluces y sobre todo para las ventanas. O sea, en este caso, a ese foco que hay en el fondo le podríamos poner una lente Fresnel, tipo esta, que en este caso no la tiene, pero es una lente Fresnel, y podríamos crear un rayo de luz. Ahora se hace muchísimo, se ve bastante, tipo Peaky Blinders o La Casa de Papel, etcétera, que funciona muy bien, la verdad. Y ya que tenemos focos potentes, o lo vamos a tener para alguna producción, se puede aprovechar. Y ahí es donde, Cristian, si no te molesto mucho, a ver si me puedes tirar un poco de humo. El humo es súper importante también para ver las luces. No te preocupes, no pasa. El humo es súper importante para ver las luces, ¿vale? Porque, como sabéis, por ejemplo, en conciertos, en garitos, en discotecas, en verbenas, siempre hay humo para ver los rayos de luz. Entonces vais a ver cómo cambia el tema del contraluz. Fijaros. De hecho, apágame la lente. Vais a ver. Si yo tuviese la lente Fresnel, de hecho podría crear un rayo completo. Pero lo bueno de este tipo de máquina, ya déjamela. Sí, yo antes teníamos mucho la de pie, que es, y esa, además de que lleva un humo diferente en algunos casos, estas son súper cómodas porque lo puedes ir repartiendo, tiras justo cuando vas a lanzar, se expande un poco. Esto no es táctil, ¿no? No, bueno, esto no. Yo que estoy en contra del táctil y lo pido yo ahora. Nada, pues para que veáis ya cambia la historia. De hecho, yo en este caso, si yo lo que digo, siempre en una ventana intentamos tener cortinas o algo así que nos sirva de difusor, pero bueno, ya con el humo incluso empieza a tener, imaginaos que es una ventana que da a la calle, podríamos crear el rayo de luz. Y ahí empieza a tener también sentido muchas veces el tema de los contraluces, ¿vale? En cámara se ve de otra manera, no molesta tampoco tanto y no vas a perder nitidez, salvo que lo llenes muchísimo de humo. Entonces ahí también tendría bastante sentido. Y sobre todo luego cuando hagamos la iluminación en colores, también gana su punto el
el tema de trabajar con humor. Entonces, bueno, yo creo que es bastante interesante, es una maquinita súper cómoda y los compañeros la tienen aquí en alquiler. Vale, pues Rafa, cerramos cortinas. Ahora vamos a intentar poner las cortinas y vamos a cambiar un poco al modo noche, para que, lo que os decía antes, simplemente con las mismas fuentes de iluminación, que no hace falta tampoco, lo que siempre digo, tener un camión de luces, aunque aquí yo hoy no me puedo quejar, tengo casi eso, no hace falta tener un camión de luces para poder hacer diferentes escenas. Entonces, de hecho, lo que os decía, con la app de Nanlite, tú podrías crearte escena día, escena noche y tener configurada cada una con una temperatura, con una potencia. Entonces, lo que os decía, podríamos preiluminar y que cambie. Bueno, aquí podría cambiar al modo noche solamente como decía, usando el lantern y poniéndolo en Tusteno. Pero bueno, la capacidad pues de trabajo pues ya cambia, ¿no? Y sobre todo hay una parte más de iluminación que no es solamente un foco, que es lo que vemos, como decía antes, y la justificación de las luces. Entonces, no sé si me puedes hacer entrar en plano la lámpara, porque bueno, yo cuando llego a una localización, lo que hago es revolucionar un poco todo para discutir con el dueño del piso, entonces que me deje tranquilo y ya sigo trabajando. Pero bueno, sí que busco siempre unas lámparas, ¿vale? Una lámpara en escena va a hacer que subjetivamente sepamos de dónde viene la luz. Entonces eso es bastante interesante. Con que yo te puedo echar la cámara para atrás si quieres, con que asome un poco la podemos poner, no hace falta que... Pobre Espe, que quería salir en plano y la vamos a... Pero bueno, imaginaos que es una lamparita de noche, es una lámpara de salón, o sea, siempre es súper interesante tenerla en plano. Porque imaginaos que si vamos a hacer una clave baja, o vamos a hacer algo más interesante, podríamos bajar la luz un poquito, que si la luz, en este caso está viniendo de la lantern, pero si la luz viniera del softbox o de otra fuente más pequeña, podría darnos lateral y que la lamparita, digamos... Vale, imaginaros que es una lámpara de otro tipo o que se ve un poco la bombilla en plano. A mí, si Rafa me la pone doradita, la pone a 3200, claro, y bájale bastante intensidad para que no se nos vaya de rango. Entonces, bueno, si ahí tenemos esa luz, y cámbiame por fin el lantern, ahora cuando puedas, por el 720, flojito, ¿vale? Un 20%. Si yo ya tengo una lamparita en plano, ya mi cabeza va a saber de dónde viene la luz. A ver, habría que hacerlo bien, tenerla en un lateral, para justificar el sentido de la luz y sobre todo justificar las temperaturas. Pero fijaros ya, si yo veo esto, mi cabeza ya sabe de dónde viene la luz. ¿Vale? Una luz suavecita. Fijaros que no he perdido tanto. Podría quitar, estoy quitando ahora mismo, o sea, 6 stops. Imaginaos toda la cantidad de luz que estoy quitando todavía y no parece tanto, ¿vale? Entonces, todo esto porque ahora hablaré un poco más, porque estoy trabajando con la ISO nativa, ¿vale? Que eso también tiene que ver mucho con el tema de la capacidad de rango dinámico de la cámara. Entonces, bueno, yo tengo una justificación de mi lámpara con mi soft y tal, y aquí me viene azul del pavotube. Quítame el pavotube, quítame los pavotubes, por fin, Rafa. Sí, los dos. Entonces, bueno, para no desconcentrarnos, que estamos ahí. Vale, ahí tenemos la luz de lámpara. No está mal tampoco. Una luz de noche en una sala, pues eso, está justificada por la lamparita. Sabéis que las lámparas estas suelen tener una bombilla típica de filamento, de tusteno, que si se puede lo mejor es tirarla por la ventana cuando llegas a la localización. Y si no se puede eso, porque lo mejor es no hacerlo, lo mejor es cambiarla. Entonces, ¿qué he puesto yo ahí antes? Ahí tenemos una bombilla de Nanlite, que eso es un consejo que también yo desde que la descubrí las llevo siempre conmigo. Ahora esta yo creo que quemará. No, esta no quema, esto es LED. Vale. Fijaros lo que tengo aquí. Es una bombilla, que os la enseño aquí. Es una bombilla típica, con una montura típica de bombilla, pero es Nanlite, es de LED y es totalmente controlable, es RGB. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo, no es que yo quiera meter siempre colores, o no es que yo quiera, es que la quiero controlar, lo primero, y lo segundo, que quiero que tenga calidad
de la luz. Si entra en plano, normalmente lo que pasaba con las lámparas es que se nos iba de rango y se reventaba. Entonces yo antes siempre iba con una cantidad enorme de gelatinas, de tipo gelatinas, pero filtro ND, y por todas las lámparas, aparte de que también se volvía a mosquear el dueño o la dueña de la casa, no era del todo factible. Segundo, la calidad. Muchas veces he tenido una bombilla aquí que no podíamos quitar porque entraba en plano, tampoco podía tapar con los filtros ND. La calidad de una bombilla que vale €1, imaginaros la que es. ¿Eso quién se lo lleva? Yo, que me genera ruido luego en postproducción, y mi señal encima va a tener poca señal. Entonces, esto es súper recomendable para trabajos de documental o trabajos en localizaciones donde normalmente hay lámparas y tal. Otra de las cosas es que no podemos tener una lámpara en plano sin luz. Entonces, bueno, ya os digo, la Pavo Bull se llama. Pasa bastante desapercibida, pero para mí es una herramienta, la verdad es que maravillosa. Normalmente hay una maletita con varias y eso, igual, si tenéis alguna localización o vais a hacer algún trabajo creativo que se pueda usar, la verdad es que es una maravilla. La voy a poner otra vez. Vale, pues bueno, ahí tendríamos la lámpara en plano de nuevo. Y entonces ahora, yo la imagen sí queda bien, la luz noche y tal, pero a mí me faltan cositas. Entonces imaginaos que estamos trabajando en un estudio o que queremos hacer una noche de verdad. A mí la noche, como la mayoría de los cineastas, porque en cine es donde más se ve, nos hemos acostumbrado a verla azul. Entonces la luz de la luna se interpreta más azul. Entonces ahí, por ejemplo, lo que podríamos hacer sería pintar una ventana, en este caso, porque tenemos un fondo neutro. Esto es un recorte que viene preparado para poner, igual que tenemos los paraguas o que tenemos las lanternas. Esto es un recorte con un gobo, digamos una lámina, que tú puedes dibujar un poco lo que viene predeterminado. Entonces hay un dibujo que es de tipo ventana, que queda muy bien para simular noche. Entonces, no sé si me la podrás pintar allí. Ah, mira, sí, ha salido sola casi. Vale, pues entonces, ahí fijaros que ya tengo la ventana pintada. Pero yo esa luz la quiero para pintar la ventana. No quiero contaminar a Espe, que está muy bien ahí, ella en el sofá. Entonces la voy a mover y la voy a poner ahí. Digamos que al ser un recorte, un gobo, tú puedes enfocar, desenfocar, proyectar, digamos, y dependiendo también la distancia focal, lo que quieras conseguir, pues lo puedes pintar más o menos. ¿A cuánto está esa, Rafa? ¿De potencia? Sí, potencia. Porque que podríamos darle un poco más, y la planta quizás, antes te iba a decir de moverla, pero es que queda hasta bien. Entonces, bueno. Está al 50%. Vale, súbele al 80%. Entonces, bueno, si pintamos, digamos, la ventanita, que es una luz que viene de la calle y se refleja en una pared, que eso pasa mucho y tal. A ver, también podríamos decir, bueno, pues la pintamos tipo farola y la metemos ahí a 2500 grados, o sea, muy naranja. Pero bueno, como que se suele interpretar mejor azul. Vale, pues quítame el principal, este de aquí mío, el softbox. Entonces, ahora, ahí tenemos una luz noche, ella está viendo ahí cuarto milenio, y entonces se empieza a asustar, no, es broma. Entonces ahora, ya que estamos con la noche, pues vamos a iluminar con colores. Entonces, antes no había más remedio que meter gelatinas, azules, naranjas, ¿sabes? Para intentar ahí jugar. Pero ahora tenemos focos, y además focos muy interesantes. Perdón si os doy la espalda porque estoy un poco atento a todo. Tenemos focos muy interesantes que son los Power Slim, que luego los vemos y juntos, que son unas pantallas que son RGB. Ya os digo, ahora la revolución es el RGB y todo va a ser RGB. Los colores con cuidado, que si no somos todos hacemos cosas de trap y no puede ser todo colores. Entonces, sí que se usa mucho en videoclips y tal, pero bueno, el uso también que sea un poco comedido, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me molaría, aunque esté la lámpara, que ya veremos qué hacemos con ella, yo quiero ponerle una luz principal azul. Entonces, por cómo están colocados los focos, cuando he llegado, estamos haciendo un poco aleatorio, pero lo normal sería que si viene reflejada la ventana allí, la luz principal venga por aquel lado, ¿vale? Entonces, ¿vale? Este es el Power Slim, luego lo veis todo, que es una pantallita totalmente controlable, como os decía, y que le podemos meter colores. Entonces, Rafa me va a poner ahí un azulito, noche, y ese es más tirando al morado, pero bueno, podemos
podemos trabajar con él. Aquí le podríamos dar una luz azulita, porque digamos la ventana está manchando toda la base de azul, porque es una luz azulita. Bájale 20% así. Entonces, claro, ya tenemos una luz base en la escena. Hay algo así. Pero cuidado con los colores, porque estas luces son de calidad y tal, pero siempre tiene que haber una luz base en la escena. Entonces, por eso os decía, no sé qué voy a hacer con la lámpara, pero sí lo sé, que sería meter un poco el lante. Perdonad que me vuelva a cruzar por aquí, pero sería quizás meter o el lante. Prueba a ponérmelo muy bajo de temperatura, a un 10%. Rafa, cuidado con este, tío, que me está... Nada, broma. Ponle de temperatura lo más bajo posible, y porque al final las lámparas son muy doradas, entonces si conseguimos darle una luz dorada y luego si me subes un poco de potencia, un poquito menos, ahí. Fijaros, ya estamos mezclando cositas, pero ojo, pero va teniendo su cosilla, ¿no? Entonces, bueno, al final mi cabeza sabe que la luz dorada viene de la lámpara, el azul de la escena, también habría que ver la localización en la que estamos y tal, pero bueno, la luz de la escena viene por la ventana y luego ya depende de lo que queramos hacer. Por ejemplo, si yo le doy a ESP, ponte el ordenador ahí, ¿vale? Y vamos a hacer otra cosita también. Y vamos a poner este foquito aquí, que yo tengo siempre un Forza 60 solo para estas tonterías, pero vais a ver qué sentido que tiene. Vale, Rafa, me pone... Vale, cierra el ordenador entonces, deja ahí de mirar el mail, que no son horas, que hay que descansar. El Forza 60 tiene una serie... Bueno, todos los focos tienen una serie de los Forza, que son como los Fresnel, tienen de toda la vida, tienen una serie de efectos que están geniales. Entonces, hay uno que es el efecto TV, y que yo siempre tengo un Forza 60 por si acaso de repente, no, pero podríamos hacer un comedor. Y bueno, en un comedor, en un salón comedor, una noche hay una tele, siempre así somos el ser humano, aunque queremos tener compañía, aunque sea de una televisión. Entonces, el efecto TV va lanzándote una serie de rayos sin sincronía perfecta, por así decirlo, y hace que parezca que está viendo la tele. Pero de repente a ESPE le llega un mail importante porque no desconecta el trabajo y abre el ordenador y Rafa, que me está ayudando, enciende el ordenador. Eso está hecho con el tubito que os he dicho, que está perfecto siempre llevar en la mochila para este tipo de cosas. Esto, al final es lo que os digo, la luz es la que manda, entonces si hay acting tiene que haber justificación. Yo siempre se lo digo a los directores, sí que tú hazte en tu cabeza la idea que tú quieras, pero cuéntamela porque tengo que llevarla yo a cámara, ¿vale? Entonces estas cositas parecen una tontería, pero hacen que tu escena gane mucho. Lo hemos hecho hasta incluso con hamburguesas, o sea, que imaginaros, o sea, se puede hacer este tipo de cosas, los tubos se pueden esconder, sobre todo este, el 6C, que a mí me encanta, y fijaros cómo el acting gana. Tienes a tu gaffer con la app, pues te abre ahí la escena. Y bueno, un poco lo que os decía, al final esto ya da por una escena noche. Quiero decir, al final, creas que no, este tipo de escena, si la trabajas más, si estás más horas y tal, pero fijaros que estoy trabajando con 2, 3 fuentes y no quiero más, que es lo que decía. Normalmente parece que hay que tener una parrilla entera de fuentes y no hace falta tanto. Entonces ahí esta capacidad de llegar con estos focos está genial. Luego ya pues podemos pasar a la parte de más moderna. Gracias, Xavi. Podemos pasar a la parte más moderna y que ESPE, pues eso, pues se dedique a la música urbana, déjamelo, ¿no? y meterle ya, lo que os decía, colores a diestro y siniestro. Entonces, Rafa, apaga si quieres el lante, ya nos vamos del mundo clásico. Y, por ejemplo, podríamos trabajar, lo que os digo, con el Power Slim. Métele chicha ahí si quieres y llévatelo a un rojo, por ejemplo. Con el Power Slim, por ejemplo, podríamos meter colores, que tiene bastante capacidad. Y sobre todo tiene el softbox. Voy a quitar la lámpara de su sitio para que no juegue. Vale. El Power Slim, que es este, os lo voy a dirigir un momento sin que os moleste. Fijaros que también tiene su nido de abeja. Y es que
El problema de las pantallas hasta el momento era que, aunque sean pantallas de muchos LED, parecía también una fuente bastante dura. Entonces tienen su softbox y su nido de abeja. El nido de abeja reparte la luz de una manera más homogénea y hace que sirva para temas de belleza. Entonces ahí podríamos meter de una manera un poco más tal. Apágame si quieres la ventanita. Podemos meter una luz que también se puede programar para que vaya cambiando, y sobre todo lo que decía, ya es un foco sRGB, tiene mayor capacidad de iluminación, es decir, no estamos trabajando con un tubo cualquiera que nos puede generar ruido en las sombras o que nos puede faltar esa nitidez y esa calidad de la luz. Entonces con este podríamos trabajar bastante bien. Este lo voy a apagar yo mismo aquí. Ay, perdón, joder, Rafa, tío. La que te estoy liando hoy. Nada, es que huyo más rápido que lo que te pido. Entonces, nada, ahí tendríamos el rojo. Entonces, bueno, aquí sí que, si quisiéramos hacer algo más tipo videoclip, habría que ver qué querríamos meter. Entonces, aquí sí que podríamos meter los tubos de colores. Y, por ejemplo, Rafa, si me pones estos azules, por ejemplo, vamos a hacer un poco de corporativismo, el azul de Nanlite, el rojo de Canon y demás. Pues bueno, podríamos meter también, por ejemplo, es típico de youtuber, la estantería, por ejemplo, le podemos meter otros colores. Entonces aquí sobre todo es para enseñaros una cosa. ¿Qué nos pasa con los tubos? Que es una luz, al ser la luz tubular y con esta potencia, hay que llevárselo al mínimo o cerrar luz en cámara para que nos entre dentro del rango, si no se van a ver como unos tubos blancos. Entonces, Rafa, ponmelos al mínimo, al 1 al 2%, y ahí ya vamos trabajando. Entonces, la capacidad a la hora de iluminar con colores también es lo que os decía. Hay que tener cuidado, pero sí que los tubos quedan muy bien, tanto para fondos como para esconderlos, pero sí que para iluminación principal es totalmente recomendable tener una pantalla RGB que nos funcione como luz principal, ¿vale? Entonces, ahí ahora tendríamos estos tubos. Luego abajo hay otro que se podría poner de otra manera. También muchas veces funciona muy bien poniéndolos detrás del sofá hacia una pared, y cuando veis las paredes de colores suelen estar hechas con los tubos. Los tubos también tienen unos soportes que los puedes colgar, y incluso habéis visto que ese es el principio, el pequeño estaba pegado al estante de la estantería, ¿no? que son totalmente, para la parte metálica tienen un imán, entonces son totalmente adaptables un poco a todo. Entonces aquí, por ejemplo, si quisiéramos meter el azul, ¿a cuánto está el azul, Rafa? ¿Cuál? ¿Los tubos? Sí. Al 3. Vale, pues entonces, ¿a cuánto está el Power Slim? Vale, pues súbemelo a tope. Fijaros, yo aquí lo que estoy haciendo es exponer a los tubos para conseguir un poco fijaros aquí que bien que se ve, para conseguir que me entren más o menos a partir del 40, 35 o así. Yo ya sé que este rango lo voy a tener bien, ahora me falta ella, que tenga un poco más de luz. También podría quitar un filtro de densidad neutra y ahí sería un poco más fácil, solo tendría que meter, para que me llegasen al 50 dependiendo de la capacidad. Ahora también sería más fácil ver si quiero más o menos luces. A veces también se pueden mezclar colores, que es lo más interesante. Poner mitad de la cara de un color y mitad de otra, o tener un rango en el sofá con un rojo que ya esté tirada, y cuando se incorpora, como os digo, se usa mucho en videoclip, a cantar, que tengamos otro foco y que nos entre en otro rango de colores. Entonces ahí puede estar muy guay. Consejo, una vez que lo hemos puesto, ¿está al 100, Rafa? ¿Perdona? ¿Está al 100 el Pavo Bull? Sí. O sea, el Pavo Slim. Pues entonces, también un consejo, es lo que decía antes, es meter quizás también una luz base. Si me metes al 10% el lantern, ahí podemos conseguir también tener un poco más de calidad de la luz en ella. Es que si no, como digo, los colores están muy bien para trabajarlos, pero hay que tener bastante cuidado con lo que hacemos con ellos. Entonces, si yo le meto una luz base que no supere, que sea muy flojita y que no me supere el color, fijaros que yo consigo tener un poco más de capacidad de luz en ella, sin que me afecte al fondo ni a los tubos, y que tenga un poco más de calidad de la luz. Por eso
soy tan reticente en el tema de la capacidad y de la calidad de la luz. Estos focos, los Forza, son fuente de iluminación que también están en RGB, pero son fuente de iluminación con una lámpara LED bastante más importante, sobre todo si le metemos este tipo de soft, y los colores siguen siendo pantallas que son más creativos. Entonces, bueno, yo prefiero hacer una luz base, quizás un triángulo de iluminación con unos focos más normales, y cuando ya tengo eso, entonces sumo los colores. También depende de lo que yo digo, lo que vayamos a hacer y demás, pero sin caer en el error de hay que tener cuidado con los colores porque nos pueden jugar en nuestra contra luego en pospo.